Les invito que ahora leamos la palabra de Dios, que leamos la Biblia en el Evangelio de San Marcos, capítulo 4, versículo del 35 al 41. Evangelio de San Marcos, capítulo 4, versículo del 35 al 41. Si ya lo tienen, damos lectura. Dice así, juntos. Y les dijo aquel día, cuando fue tarde, pasemos de la otra parte. Y despachando la multitud, le tomaron como estaba en el barco. Y había también con él otros barquillos. Y se levantó una grande tempestad de viento, y echaba las olas en el barco, de tal manera que ya se henchía. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron. Y le dicen, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose increpó al viento, y dijo a la mar, Calla, enmudece. Cesó el viento, y fue hecha grande bonanza. Y a ellos dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Y temieron con gran temor, y decían el uno al otro, ¿quién es este que aun el viento y la mar le obedecen? Les invito a orar, les invito a platicar con Dios, y espero que este mensaje de la palabra de Dios traiga calma a su vida, en medio de la situación que se está viviendo. Padre celestial y Dios todopoderoso, en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo, presento la vida, Señor, de los que han de escuchar tu palabra, para que el propósito de esta predicación se cumpla en ellos. Pero mi vida está en tus manos, úsala. Sin ti nada puedo hacer, pero contigo todo lo puedo. Tómame en tus manos, Señor, y santifícame, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hay personas que están pasando por tempestades, por un mar turbulento y no saben qué hacer, no saben cómo actuar en su vida, pero hay alguien que les puede ayudar y calmar las tormentas y dar calma a su vida. Hoy aprenderemos que Jesús da calma en la tempestad. Jesús es el Hijo de Dios. Es el Salvador de toda la humanidad. El Padre lo envió por amor a nosotros, para darnos vida eterna. Pero también Jesús, como Hijo de Dios, es el Cristo, porque Él resucitó con poder y gloria. Jesús también es el ancla de nuestra fe. La palabra de Dios nos dice que da calma, da tranquilidad, quietud, y la calma es la ausencia de ruido, de movimiento o agitación en un lugar. Jesús calma la tempestad, la agitación violenta del agua del mar, provocada por fuertes vientos acompañada de grandes olas. En la palabra de Dios nos dice que este evangelio escrito por San Marcos, un discípulo, no un apóstol, fue un discípulo que también creía en Jesús como su Salvador. Él al escuchar y ver los hechos de nuestro Señor Jesús, los escribía. Este evangelio es el más corto de todos los evangelios. Este evangelio fue escrito aproximadamente entre el año 75 de Cristo Jesús. También la palabra de Dios nos habla que Juan Marcos justifica el derecho mesiánico de Jesús, enfatizando su autoridad como maestro, su autoridad sobre las fuerzas del mal y sobre los espíritus inmundos. Leamos la palabra de Dios. En este capítulo también nos habla de varios asuntos. Nos habla de las parábolas. Una parábola
es una narración breve y simbólica de la que se extrae una enseñanza moral. Nuestro Señor Jesús les hablaba por parábolas, la del sembrador, también la semilla que crece, el grano de mostaza, y también nos habla de su autoridad sobre la naturaleza. Dice así: y les dijo aquel día, cuando fue tarde, pasemos de la otra parte. Despachando la multitud, le tomaron como estaba en el barco, y había también con él otros barquillos. Y se levantó una grande tempestad de viento y echaba las olas en el barco de tal manera que ya se henchía. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dicen: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose increpó al viento y dijo a la mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y fue hecha grande bonanza. Y a ellos dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Y temiendo con gran temor, y decía el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y la mar le obedecen? Jesús calma la tempestad con su autoridad. Él tiene derecho, Él tiene potestad. Y aquí vemos que había una grande multitud. Habían otros barcos también, pero se levantó una grande tempestad, un fuerte viento. Y dice que echaba las olas en el barco, y el barco estaba de aquí para allá, de un lugar a otro. De tal manera que ese barco se henchía, se hundía. Y nuestro Señor Jesús estaba en la popa, es una parte de atrás de un barco o de una barquilla. Él estaba tranquilo, estaba durmiendo sobre un cabezal, sobre una almohada. Pero le despiertan: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y él solamente al levantarse dice a la mar: calla, al viento, enmudece. Y en ese momento hubo tranquilidad. Hay tribulaciones, hay pruebas que muchos están pasando en este tiempo. Y pareciera que se levantan como fuertes vientos, como tempestades, como algo turbulento. Y tal pareciera que Dios calla, pero no es así. El Señor Jesús está al pendiente. Está al pendiente porque Él tiene el control sobre todas las cosas. Él tiene el control sobre la naturaleza. Él tiene el control sobre el mar. Él tiene el control sobre el viento. Él todo lo controla. Pero sus discípulos estaban amedrentados. Estaban espantados. Estaban atemorizados, como mucha gente en este tiempo está amedrentada por las situaciones que se están viviendo, por lo que estamos escuchando a través de las redes sociales, a través de los medios de comunicación. Mucha gente está espantada. Pero nuestro Señor Jesús al llegar les dijo: ¿cómo no tenéis fe? Al calmar la tempestad, Él la calmó. ¿Cómo no tenéis fe? La fe es confianza en Dios. Cuando hay momentos difíciles, es ahí cuando se ve si realmente se tiene fe. Los discípulos estaban en un momento muy difícil y sentían que ya perecían, que se iban a morir, que ya no tenían una solución, pero ahí estaba Jesús. Y Él calma la tempestad. Ellos se asombraron, temieron con gran temor y decían el uno al otro: ¿quién es Él que aún los vientos y la mar le obedecen? Porque a Jesús el viento y la mar le obedecen. Él tiene el control de la naturaleza, pero también tiene el control
sobre las tempestades, sobre las situaciones difíciles que la gente pueda pasar. También les invito a que leamos la palabra de Dios en el Evangelio de San Marcos capítulo 6. Vamos a leer el Evangelio de San Marcos capítulo 6 a todos los que están buscando en la Biblia. Y vamos a leer desde el versículo 45 en adelante. Desde el versículo 45 al 54, por favor. Y luego dio prisa a sus discípulos a subir en el barco e ir delante de él a Betsaida de la otra parte, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y como fue la tarde, el barco estaba en medio de la mar, y él solo en tierra. Y los vio fatigados bogando, porque el viento les era contrario. Y cerca de la cuarta vigilia de la noche, vio a ellos andando sobre la mar, y quería precederlos. Y viéndole ellos que andaba sobre la mar, pensando que era fantasma, y dieron voces, porque todos le veían y se turbaron. Mas luego habló con ellos y les dijo: alentaos, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en el barco y calmó el viento, y ellos en gran manera estaban fuera de sí y se maravillaban, porque aún no habían considerado lo de los panes, por cuanto estaban ofuscados sus corazones. Jesús calma la tempestad dando ánimo. La palabra de Dios nos dice que nuevamente los discípulos estaban con nuestro Señor Jesús y ellos subieron, pero nuestro Señor Jesús quería ir adelante. Iban a Betsaida, casa de pesca, es lo que significa en el arameo. Él los iba a ir de la otra parte, en tanto que él despedía a la multitud, porque nuestro Señor Jesús predicaba y había multitudes que escuchaban su palabra. Había mucha gente que escuchaba la palabra de Dios y otros porque él los alimentaba. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar, porque nuestro Señor Jesús oraba, platicaba con el Padre Celestial, platicaba con él para que lo guiara en todo lo que él hiciera. Cuando fue la tarde, el barco que estaba en medio de la mar y él solo en tierra, dice que los vio que ellos estaban fatigados, estaban remando, estaban bogando, porque el viento era contrario. Cerca de la cuarta vigilia, aproximadamente de las 3 a las 6 de la mañana. Viendo a ellos andando sobre la mar, los quería ayudar, pero los vio a una distancia muy alejada. Pero él lo ve todo. Y viéndolo ellos que andaba sobre la mar, pensaron que era fantasma y dieron voces, porque nuestro Señor Jesús caminó sobre el mar, sobre la mar, caminó. Es algo sorprendente, es algo que nadie puede hacer, solamente Él, porque Él tiene poder para calmar la tempestad y dar ese ánimo que la gente necesita en medio de las tempestades. Lo veían, se sorprendieron, se espantaron, pero Él les dijo: alentaos, yo soy, no teman. De la misma manera, las personas que nos ven ante la situación que se está viviendo, personas muriendo, personas que pierden su trabajo, personas enfermas, personas en los hospitales, personas que están pasando por escasez económica. No teman, crean en Jesús, confíen en su palabra, confíen en Él, porque Él calma la tempestad, Él calma los problemas, Él calma las situaciones difíciles, Él sana a los enfermos,
Él tiene toda potestad sobre la naturaleza. Él todo lo puede, por eso es necesario que se confíe en Él. Él sube al barco, calma el viento. Ellos en gran manera estaban fuera de sí, se sorprendían, se maravillaban, porque después de estar en peligro, después de estar en una situación que no le veían salida, en una situación oscura, en una situación de angustia, de miedo, de temor, de preocupación, de pánico, ahí estaba el Hijo de Dios, dando ánimo a sus discípulos, dando ánimo a los suyos. Se escucha que el crucero Diamond Princess, Grand Princess, Nueva Jersey, el de Noruega, el de Sandam, Costa Esmeralda, Costa California, Westerdam, Meravigilia y más, estuvieron detenidos en el mar, porque había gente supuestamente contagiada del COVID-19 o del SARS-CoV-2. Y estuvieron ahí hasta que tuvieran que hacer los estudios necesarios para ver si había más gente contagiada. Algunos se escuchó que habían muerto. Otras personas tuvieron que estar ahí varios días, a veces muchas personas, a veces menos. Pero, ¿qué sintieron en ese lugar? Algunos angustia. ¿Cuándo vamos a salir de este lugar? Estaban en el mar, esperando llegar. Su familia los esperaba, su trabajo, hombres de negocio, gente de diferentes países. Pero, ¿qué pasaba en ese lugar? Hay alguien que se llama Jesús y que en medio de la tempestad, no solamente del agua y en el viento, no solamente la naturaleza, les ayuda. Y es Jesús el Hijo de Dios, porque Él tiene el control sobre todo el universo. Él tiene el control sobre la naturaleza, pero también tiene el control de la gente que ora a Él, que platica con Él, pidiéndole su ayuda. En Dios siempre va a encontrar el aliento que cada uno necesita. En Él va a encontrar el ánimo que cada uno necesita para seguir adelante, la fortaleza. Algunos dirán, ya, pánico, pero Jesús da calma. También les invito a que leamos el Evangelio de San Juan. El Evangelio de San Juan, capítulo 6. Vamos a dar lectura al versículo del 15 al 21. Evangelio de San Juan, capítulo 6, del 15 al 21. Demos lectura. Y entendiendo Jesús que habían de venir para arrebatarle y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Y como se hizo tarde, descendieron sus discípulos a la mar, y entrando en un barco, venían de la otra parte de la mar hacia Capernaum, y era ya oscuro. Y Jesús no había venido a ellos, y levantábase la mar con un gran viento que soplaba, y como hubieron navegado como 25 o 30 estadios, ven a Jesús que andaba sobre la mar, y se acercaba al barco, y tuvieron miedo, mas él les dijo, yo soy, no tengáis miedo. Ellos entonces gustaron recibirle en el barco, y luego el barco llegó a la tierra donde iban. Jesús calma la tempestad con su presencia. La presencia de Jesús es maravillosa. La presencia del Hijo de Dios es hermosa, porque la presencia de Dios, la presencia del Hijo de Dios, porque Jesús es Dios, da paz, da calma, da quietud, da tranquilidad en el alma, aquieta las cosas. Capernaum está situado a las orillas del lago Tiberias, en el norte de Palestina.
Capernaum, antiguo poblado pesquero ubicado en la antigua Galilea, hoy sería Israel. La palabra de Dios tan especial. Ya era oscuro. Jesús no había venido a ellos. Se levantaba en la mar con un gran viento que soplaba. Y como hubieron navegado 25 o 30 estadios, es una medida griega que va variando un poco. Pero ven a Jesús que anda sobre el mar y se acercaba al barco, pero tuvieron miedo, porque decían, ¿qué estamos viendo? ¿Quién es? Mas Jesús les dijo, yo soy, no temáis, gloria a Dios. Ellos le recibieron y llegaron, y luego el barco llegó a la tierra donde iban. Le recibieron contentos. Jesús calma la mar, calma la tempestad con su presencia. La presencia del Hijo de Dios, tan especial, que en medio de las tormentas, en medio de los fuertes vientos que están llegando a toda la humanidad y en todo el mundo, Él siempre con su presencia va a dar paz, va a dar confianza, porque la presencia del Hijo de Dios da confianza en medio de la tempestad, en medio de las situaciones difíciles. La gente tiene temor, tiene miedo por la situación que estamos viviendo y muchas noticias, unas dicen una cosa, otras dicen otra, pero en medio de todo ello en Jesús hay paz. Jesús calma la tempestad. Hay situaciones difíciles que estamos escuchando, la mayoría de nosotros. Escuchamos cosas difíciles que vendrán, escuchamos cosas que están pasando y cosas que causan tempestades en las familias, tempestades en la vida personal. Dice gente, ¿qué voy a hacer? Y algunos llegan a pensar en el suicidio. Esa no es la solución. Pida la presencia de Jesús en su vida para que le dé paz, le dé confianza en Él. Muchas personas ya no saben qué hacer y es necesario confiar en Jesús. Es necesario pedir la presencia del Hijo de Dios. Pero también la palabra de Dios se dirige a usted. Está pasando por tribulaciones y pruebas, por momentos difíciles, por tormentas, por vientos fuertes. Y hoy usted necesita orar a Dios y pedirle, y orar y pedirle a Él que aquiete esa tempestad en su vida, porque Él tiene la autoridad. Pero también la palabra de Dios se dirige a usted. Usted ha tenido orgullo, autosuficiencia por su trabajo, pero ahora ya no. Ahora ve la realidad, cómo es la vida. Acérquese a Dios para que le ayude. Crea en Jesús como su Salvador y el dueño de su vida. Arrepiéntase de sus pecados. Pero también la palabra de Dios se dirige a usted. Usted necesita aliento, necesita ánimo. Está luchando con la situación que está enfrentando, con lo que está viviendo. Y necesita la ayuda de Jesús. Necesita el ánimo que usted requiere en su vida. Aquí está Él con nosotros. Ore al Señor. Pero también la palabra de Dios se dirige a usted. Usted teme, está viendo la situación en todo el mundo, la situación en su familia, en su vida personal y teme. Hoy venga ante la presencia del Señor. Él le ayudará. Usted necesita la presencia de Jesús en su vida para sentirse seguro y confiando a través de la situación que se está viviendo, de lo que se escucha, a través de la enfermedad, a través de la economía. Necesita la presencia de Jesús que le dé paz y confianza, tranquilidad, para que en medio de lo que está pasando tenga esa paz. Él está aquí en espíritu y verdad, porque Dios es espíritu y verdad.
Así como es el aire, Dios es más que el aire, porque Él controla el aire. Él es espíritu, ¿verdad? Si usted clama a Él, si usted ora a Él en su tribulación, la prueba pasará. Él lo ayudará. Ese momento se terminará. Quienes vengan ante la presencia del Señor y se habían sentido autosuficientes por lo que tenían, ya vieron que en la vida hay tormentas, ya vieron que en la vida hay circunstancias que pueden cambiar de un momento a otro. Y confiar en ello se desvanece. Pero el que confía en Jesús podrá salir adelante, tendrá su fe en Él. Pero también todo aquel que ore y pida la ayuda de Dios, Él le dará ánimo, le dará aliento en medio de la situación que se está viviendo, porque su palabra dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. La palabra de Dios se dirige a usted que venga, todo aquel que venga ante la presencia del Señor, todo aquel que venga a Cristo y tema, tenga miedo, tenga pánico, ya no quiera vivir, hoy ore a Dios, hoy pídale ese ánimo, su presencia para seguir adelante. Porque hoy a través de la palabra de Dios hemos aprendido que Jesús calma la tempestad. Vamos a orar. Padre Celestial y Dios Todopoderoso, a través de lo que se está viviendo, cada persona está orando a ti, cada persona está orando a ti para que los ayudes, para que les des calma en medio de la situación que están viviendo, en medio de la tribulación y en medio de la prueba. Da calma, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús, da calma a las personas, aliéntales, dales ánimo, dales gozo, dales paz, porque tú has venido a dar ello, pero también, Dios eterno, personas que se sienten morir, que tal vez piensan que la vida ya se acabó. No es así, porque en ti, Señor, hay esperanza, no solamente de tener paz en este mundo, sino también la vida eterna. En ti está. La vida de cada uno está en tus manos, la vida de las personas que nos escuchas. Pon en ellos calma en las tempestades que están viviendo. Pon en ellos calma en el nombre de Jesús. En medio de la enfermedad, en medio de la pobreza, de la dificultad económica, en medio, Señor, de los problemas que estuvieran viviendo, dales calma y salud en el nombre de Jesucristo. Gracias te damos porque en ti hay calma, en medio de la tormenta. Gracias te damos por medio de tu Hijo Jesucristo. Amén.